nosotros vimos hace 2 semanas, hace una semana y pico, el periplo que ha estado, porque ya nos empezamos a abocar en pocas informaciones, pero esto todavía sigue, y es el periplo del ministro de la Presidencia, Joel Santos. También con nosotros estuvo conversando en un afán y en un empeño por demostrar lo bondadoso que ha sido otorgar de nuevo el contrato de concesión de los aeropuertos al sector privado. En esos afanes hicimos muchas preguntas. En mi caso, no todas las respuestas me satisfacieron, pero también vemos que el señor Santos va mañana, justamente mañana, va a acudir al Congreso para ser cuestionado sobre el contrato. Y ahí también vendrá toda la lluvia de preguntas respecto a todo esto. En esos periplos hechos por el ministro Santos, con nosotros también, ya de soslayo y al final, él trataba un tema que a mí me parece sumamente importante respecto a estos contratos, que tenía que ver con el tema del equilibrio económico. Yo quiero aprovechar para que en esa intervención que va a tener el señor Santos en el Congreso, algunas cosas pues queden más o menos esclarecidas, porque la verdad a mí me arrojan más luces, más sombras que luces, al mismo nivel incluso de un peaje que fue sombra y del que empeña en tratar de demostrar que es lo contrario. Y en ese empeño y en ese afán, cuando ha hablado sobre el tema del equilibrio económico, y cito, Joel Santos decía que el recién negociado contrato con Aerodón no cuenta con peaje sombra, que no, que eso se trata de un equilibrio económico, lo que está contenido desde el contrato anterior, y dentro de las explicaciones que ofrecía, hablaba de que esos ajustes se estaban buscando atender circunstancias extremas que habían sido propuestas y que deberían ser sometidas a la Comisión Aeroportuaria, y que se va a encargar de decidir si corresponde o no previo a la evaluación para garantizar el servicio. Y a mí, la verdad, yo no sé si fue un chiste, o si fue un exceso de simpatía o de ocurrencia la explicación que al respecto ofrecía el ministro Santos, en el sentido de que no hay sombra, sino que lo que hay es equilibrio financiero. A mí me genera muchas confusiones, porque de verdad ahora yo todo lo dicho por el gobierno, y que todos aplaudimos, cuando también, sin que terminara ese contrato del peaje sombra, todos aplaudimos por las explicaciones que nos dieron. Yo no entiendo cuál ahora son los objetivos del peaje sombra. ¿Qué es lo que procura garantizar? ¿Acaso no es garantizar el equilibrio financiero al beneficiario de la concesión? Lo que pasa que en este caso es Aerodón, y es ese mismo concepto de equilibrio financiero a través del peaje sombra, lo que ahora el actual gobierno, que criticó de manera contundente ese contrato de concesión, repito, y que todos aplaudimos y que lo vimos a bien, de la autopista de Samaná, y que fue la causa y la excusa por lo menos para que se concluyera y se terminara de manera anticipada ese contrato. Es lo mismo, ¿verdad? Ahí coincidimos en lo que está ocurriendo. Pero hay cláusulas del contrato. Se apuesta a que ese contrato, que tiene un grupo, es bastante grueso, muy considerable, y que probablemente mucha gente no se detienen a leerlos, y que algunos que lo hacen, si no se asisten de algún faculto que le pueda explicar, no van a entenderán pocas cosas, pero ahí hay cláusulas que establecen que de no cumplirse las proyecciones de flujo de los pasajeros de Indra, que es la empresa consultora además contratada y que fue contratada de grado a grado por el gobierno, de eso habíamos hablado anteriormente aquí, y que tiene a Vinci Airport, que es su cliente, habría que aumentar las tasas a los pasajeros. Y si eso no es un peaje sombra, que en este caso se pagan, pero a favor de la empresa Aerodón. Pero también hay otras cláusulas, y yo quiero que, a modo de pregunta, para ver si tiene respuesta en esa, si no interpelación, en esa visita para responder preguntas al Congreso, que no, por lo menos en su participación en el Sol de la Tarde, a mí no me llenaron. En esa cláusula que establece que el Estado garantiza a Aerodón una rentabilidad, y que esa rentabilidad es mínima anual del 14%, que en dólares, que ellos han admitido, si eso no es un peaje sombra del Estado, pero a favor de Aerodón en este caso, que fue algo de lo que ocurrió con el peaje sombra de la autopista. ¿Por qué
en caso de la rescisión del contrato por causas atribuibles a Aerodón, en este caso, el Estado tiene que asumir todas las deudas de esa empresa, tiene que asumir todas las deudas de sus socios. ¿Y por qué? Si el contrato, por ejemplo, rescindiese por causas imputables al Estado, además de asumir las deudas, el Estado tiene que pagarle 3 años de utilidades o de ganancias anticipadas. Me genera confusión porque si eso no es peaje sombra, yo no sé lo que es. O sea, es que vamos a seguir entonces comiéndonos el hueso como Estado. Lo que no dice entonces el ministro en este caso, y finalmente con esto yo termino, dentro de esas preguntas que igual quedan al aire y que a lo mejor pueda responderla en el Congreso, es el hecho de que ese programa teórico de inversiones de Aerodón, así como los aportes que yo los pongo entre comillas al Estado, están sujetos a ese cumplimiento de flujo de pasajeros estimados por Indra, y que si ese mismo no cumple, entonces no se autoriza el aumento a las tasas de los pasajeros y el Estado no haría efectiva esa garantía de la rentabilidad del 14% que con tanto orgullo hablan y exhiben en dólares, por supuesto, de Aerodón, y que no estaría obligada tampoco a la realización de las inversiones y a la entrega del dinero al Estado que están pautadas en el contrato. En otras palabras, y finalmente, yo lo que quiero decir es que en ese contrato de concesión de la carretera de Samaná, el Estado y los pasajeros a través del peaje sombra, nosotros teníamos que asumir los vehículos que por ahí no pasaban a través de ese peaje. Entonces, ese fue una concesión que lo que buscaba a través del equilibrio económico era la rentabilidad financiera del peaje sombra. Aquí, ¿cuál es la diferencia de la rentabilidad financiera que igual está buscándose para Aerodón y que no garantiza nada, ni asume nada, ni ningún riesgo, y que también igual tendremos nosotros que cargarlos y tragarnos los huesos de esta nueva concesión? Sería interesante tener respuestas claras sobre estas preguntas, señor ministro.